Estás escuchando Noticias de la Noche con Héctor Trejo. Regresamos. Por acompañarnos esta noche de viernes, cerrando la semana, un abrazo por la televisión, Canal 100 de Vive Canal Cablecom, en el 90.1 de la radio, en Trión. Sé diferente a los amigos que van en el automóvil, por favor manejen con mucha precaución, es noche de viernes, siempre se complica más, el tráfico vehicular está intenso. Llovió además en algunos puntos de la ciudad, así que por favor manejen con precaución. Quienes están en internet, en www.globalmedia.mx, un abrazo grande, y quienes están en la aplicación para teléfonos inteligentes, también muchísimas gracias. Miren, hoy voy a platicar de esta Agenda 2030, que es una agenda que adoptó la Asamblea General de la ONU para el Desarrollo Sostenible, un plan a favor de las personas, del planeta, de la prosperidad, del combate a la pobreza, en fin, en general del bienestar de la gente. Ya saben que busco mucho procurar temas en mi agenda editorial de cómo construimos un bienestar general, de cómo participamos todas y todos para ir diseñando un mejor espacio de vida y depende sí de las políticas públicas, sí del crecimiento económico, pero también de la conciencia y de la participación ciudadana. Voy a hablar esta noche con Adolfo Ayuso Audrey, él es director general de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República. Querido Adolfo, gracias por atender la comunicación, buenas noches. ¿Qué tal, querido Héctor? Muy buenas noches. Gusto estar con ustedes. Oye, Adolfo, pues qué gran tema, ¿no? Es un tema que sin duda nos compete a todas y a todos, Adolfo. Así que platícanos un poquito de qué se trata esta Agenda 2030, que yo no sé si tengo una mala impresión, por favor me corriges, pero que siento que no ha logrado permear, digamos, en el ánimo ciudadano, que no es un tema de familia, siempre me pongo esa analogía, ¿no? ¿Cómo lograr que estos temas importantes se platiquen en la casa a la hora de la comida? ¿Cómo vamos, mi querido Adolfo? Sí, muchas gracias por tu pregunta. En efecto, el tema de cómo lograr que la Agenda 2030, sus 17 objetivos, 169 metas, permee en la sociedad y se convierta en algo práctico, algo que yo pueda hacer todos los días. Pero déjame comentarte básicamente un poco la historia de esta nueva agenda de desarrollo. Sí. Es la herencia de los famosos objetivos de desarrollo del milenio, que estuvieron presentes del año 2000 al año 2015. Estos eran 8 objetivos, básicamente hechos para los países menos desarrollados. Se trataba un poco, pues, lo que tiene que ver con el combate a la pobreza, mejorar los índices educativos, el combate a las epidemias, el cambio climático, equidad de género. Estos 8 objetivos, después de que se pusieron en marcha, ahí por el año 2012, poco antes de que concluyera el periodo, que era el 2015, los países en las Naciones Unidas se reunieron para decir, bueno, tenemos que hacer una nueva agenda de desarrollo. Se lograron ciertos avances en materia del número de personas que salió de la pobreza, algunos temas como las epidemias y como las enfermedades de transmisión, como el SIDA, se empezaron a controlar. Y dijeron, bueno, ¿por qué no nos juntamos y ponemos una nueva agenda de desarrollo que aplique a todos los países? Digamos, aquí es el principio de la universalidad. Y son nuevos 17 objetivos que no son tan sencillos. Digo, si hablo con una persona en la calle y le digo, a ver, dime los 17, pues es muy difícil que te mencionen en primer lugar porque son nuevos, se adoptaron en septiembre del 2015. 2, porque incluyen algunos elementos que no se habían considerado antes, como por ejemplo el aumento en la brecha de la desigualdad. También otro de los objetivos tiene que ver, por ejemplo, con la producción y el consumo responsable, que esto es que la gente pues no desperdicie tanto los alimentos. Hay una estadística muy interesante que dice que alrededor del 30% de los alimentos se tiran o se desperdician a la basura. Claro. Tiene también que ver con el asunto de la gobernanza, o sea, la Agenda de Desarrollo Sostenible no es nada más el cambio climático y el medio ambiente, sino que también tiene que ver con, básicamente, como tú mencionaste bien, las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. Esto es, se busca que haya crecimiento económico, pero se ve a las personas también, o sea, que la parte social esté bien estructurada y también, obviamente, que todo lo que hagamos sea amigable con el medio ambiente. Entonces tiene el pilar económico, el pilar social y el pilar medioambiental. Son las 3 dimensiones que tienen que estar en balance. Y este asunto que menciono, el de poner el énfasis en la persona, también es un cambio de paradigma. Anteriormente se veían los números, el crecimiento económico de los países, pero ¿cómo estaban las personas? Si tú ves los números macroeconómicos de México, pues más o menos ahí está bien, pero ¿cómo explicas entonces que hay cifras determinadas de Coneval donde señalan que hay millones de mexicanos en la pobreza? Claro. Entonces, bueno, esta agenda ve a la persona, es universal porque aplica a todos los países y cada uno de los objetivos
tiene una naturaleza transversal. ¿Qué significa esto? Que cuando yo mejoro uno, tengo posibilidad de mejorar a los otros. Si yo mejoro el tema de la salud, bueno, pues también le pego la educación. Si mejoro la educación, le ayudo a que las ciudades sean más sostenibles. El objetivo 16, el que me encanta, que tiene que ver con el fortalecimiento institucional y la buena gobernanza, todo lo que tiene que ver con la anticorrupción. Este es muy importante, digamos, sería el último elemento que yo añadiría para unir las tres dimensiones. Esto es crecimiento económico, social, medioambiental y buena gobernanza. Entonces no es tan sencilla, estamos tratando de comunicar la agenda, pero tienes razón, estamos todavía en las primeras fases para lo mismo. Estamos conversando con Adolfo Ayuso Audrey, él es director general de la Agenda 2030 para la Presidencia de la República, una agenda muy ambiciosa, muy necesaria sin duda. Tocaste un tema, querido Adolfo, que yo siento que es un gran talón de Aquiles en México, independientemente del nivel de gobierno, independientemente de los colores partidistas y esas cosas, que luego también bloquean muchos proyectos positivos, pero tocaste el tema de la transversalidad. Siento, Adolfo, que seguimos haciendo esfuerzos individuales, que hay muchos y muchas como tú y como la gente que nos oye, que nos ve y que nos escucha, y gente que hace políticas públicas, que lo hace de forma individual y que a la hora de diseñar proyectos coordinados, colaborativos, transversales, es ahí donde nos topamos con pared, porque o no nos gusta, o no estamos acostumbrados, o nos gana el individualismo, y a mí me parece que en este país no hemos aprendido a generar en serio, de fondo, quizá haya casos de éxito, pero de forma general, que sea una cotidianeidad, el tema de las acciones transversales, Adolfo. Sí, es un tema que me encanta y te agradezco mucho que lo hayas mencionado, porque precisamente hay una frase que define la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y esta frase dice que nadie se quede atrás. O sea, que nadie se quede atrás tiene muchas interpretaciones, muchos niveles de comprensión, y tiene que ver básicamente con una actitud interior. Esto que tú mencionas de que hay gente bien intencionada, pero está el tema de que muchos de nosotros a veces pensamos nada más en una sola categoría, en una sola marcha. Desde servidores públicos, desde gente que trabaja en los hospitales, o a nivel país. Que nadie se quede atrás significa hacer esfuerzos por mejorar nuestro país o nuestro estado, en este caso en el estado de San Luis Potosí, o nuestro municipio, pero ver también qué pasa con la gente que está alrededor. ¿Por qué? Porque estamos todos completamente unidos en el mundo. Lo que sucede en China tiene efectos en México, lo que sucede en México tiene efectos en Australia, esto ya lo hemos visto, está más que comprobado. Y precisamente el espíritu de la Agenda 2030 es un cambio de paradigma, un nivel de comprensión, darse cuenta de que los objetivos están interrelacionados. Esto es como una ampliación de la conciencia, y trabajar todos unidos para lograrlos. Esto se puede aplicar en la medida en que veo quiénes son mis vecinos, cómo están ellos, y no nada más yo llego, hago mi trabajo y me voy a mi casa. Funcionario, entrego mi tarea, me pongo mi estrellita y me voy a casa. Así es. ¿Cómo construir una cultura de bienestar colectivo? Estoy conversando con Adolfo Ayuso Audrey, director general de la Agenda 2030 de la Presidencia de México, porque luego dicen que este país es solidario. Yo la verdad no tengo mis dudas serias, ¿no? Que seamos una sociedad solidaria. A lo mejor sí cuando hay un temblor o cuando hay un maremoto, esas cosas, pero pues ahí ya no nos queda de otra. Yo más bien creo que la solidaridad debe ser todos los días. ¿Cómo bajar esta agenda? Estos objetivos, 17 me dijiste, 17 objetivos. ¿Cómo hacerlos ciudadanos, querido Adolfo? Porque seguimos intentando que las cosas se hagan arriba, cuando los países desarrollados, fuertes, sólidos, demuestran que las acciones verdaderamente importantes y coloquiales se hacen abajo, en las bases, y de ahí va subiendo pues para definir políticas hacia arriba. Y aquí seguimos esperando que llegue el Mesías, o un nuevo presidente, o un nuevo gobernador, o un nuevo alcalde, para que las cosas cambien, cuando el cambio está de la puerta de mi casa hacia adentro, Adolfo. Claro, esto va a suceder cuando ocurra la verdadera, y en términos académicos se llaman la verdadera apropiación de la Agenda 2030. Claro. Esto es cuando la gente comprenda los objetivos, los conozca, y por eso estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de hablar en radio con su audiencia y en televisión también. Es una invitación para que ustedes digan, a ver, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Me meto yo a internet, vea los videos, y me cobre yo conciencia de que, en primer lugar, es una cuestión ética. Es lo correcto
trabajar unidos a favor de la educación, a favor de la igualdad de género, a favor de las instituciones sólidas, a favor del derecho al agua, combatir la pobreza, erradicar el hambre, las enfermedades, etcétera. Es una cuestión ética. En segundo lugar, es una cuestión que a todos les ayuda, a todos nos conviene. ¿Por qué? Porque el bien de mi vecino es mi propio bien, ¿no? Y en tercer momento, porque como están las cosas, todos los estudios indican que si seguimos trabajando como lo hemos venido haciendo, el planeta no va a aguantar. Generalmente en inglés dicen, si seguimos, o sea, business as usual, el negocio como siempre, no es más posible. Por ejemplo, para darte un dato, se calcula que en el año 2050, si seguimos consumiendo el plástico como lo venimos haciendo, que vamos y nos tomamos una ensalada y te dan, que te tomas un cafecito por ahí y plástico, que hay botellitas de plástico en las oficinas, en todos lados, en los consultorios. Bueno, en el 2050 va a haber más plástico en el mar que peces. Okay. Ya los peces están comiendo esas bolsitas de plástico que tomas en la tienda de la esquina, y esos peces cuando se lo comen, bueno, pues uno también se está comiendo ese plástico. Entonces, pues, mi bien es tu bien, pues ya no se aplica aquí. Tenemos que generar una cultura, por ejemplo, en otros países como en Alemania, pues la gente es muy común que vaya al mercado con su bolsa, sí, ¿no? Sí. Y así te puedo dar miles de ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que definir políticas públicas, y la gente, sobre todo la sociedad civil, tiene que participar, tiene que enterarse de estas cosas. El tema del uso del coche, ustedes están en San Luis Potosí, nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, hay 7 millones o no sé cuántos millones de coches. La gente tiene que empezar, tiene que empezar a vivir cerca de sus trabajos, si puede, y si no, utilizar el transporte público, o utilizar la bicicleta, o caminar, o hacer citas por internet. En fin, no aguanta el mundo si seguimos poniéndole valor a un coche, que también para reciclarlo es todo un tema, ¿no? Entonces necesitamos una sociedad muy informada, muy estudiada, que quiera trabajar juntos, y para eso estamos trabajando desde el Gobierno de la República en la creación de un Consejo Nacional de la Agenda 2030, los consejos estatales, etcétera. Oye, pues qué interesante, Adolfo, qué interesante todo esto que nos platicas, y bueno, pues ahí están algunos ejemplos muy claros de cómo nosotros, los ciudadanos de a pie, todos los días podemos contribuir, podemos aportar e ir sumando poco a poco a acciones que parecen pequeñas, pero que a la hora de sumarlas, si las hiciéramos cada vez más personas, serían grandes resultados. Ojalá y me permitas, Adolfo, llevar contigo un seguimiento del asunto, podamos fijar algunos, yo sé que ahora hablamos de forma muy general, pero que podamos contigo, con tu ayuda, fijar temas muy específicos para que puedas pues ayudarnos a entender primero y movernos con tu iniciativa y con tu entusiasmo, a ir sumando más entusiasmos y pues ir adicionando gente que sí queremos que las cosas sean mejores, que de pronto estamos en nuestra área de confort, pero que tenemos que entender que esta área de confort nos ha llevado a un escenario pues de caos, caótico, y que si no hacemos cambios en nuestra vida cotidiana, en nuestros hábitos de vida, esto no da para mucho más, querido Adolfo. Sí, por supuesto, nos encantará también comentarles acerca, bueno, tenemos un Consejo Nacional, y esta semana es muy importante porque se instaló un consejo en el estado de Puebla, un Consejo Estatal para la Agenda 2030, en el que participa, y aquí esto es la magia, participa gente de la sociedad civil, del sector privado, de la academia, los presidentes municipales y el gobierno del estado. Actualmente ya se instaló el Consejo Estatal de la Agenda 2030 en Sinaloa, en Chiapas, en Nuevo León, en Colima, en Puebla, y 11 instalamos en Hidalgo. Pocas veces un gobierno de un estado tiene un espacio en el que se reúna estos elementos que ya mencioné, o sea, gente de las empresas que puedan poner proyectos a favor del cumplimiento de las metas, los académicos que por medio de la ciencia y la innovación también traigan muy buenas ideas, la sociedad civil, los jóvenes, muy importante. Estamos trabajando en un proyecto de Juventudes 2030 para que los jóvenes se involucren. Finalmente en el año 2030 ellos van a estar beneficiándose o sufriendo las consecuencias de lo que hicimos o no hicimos. Claro. Y los presidentes municipales. Hoy se instaló también en el marco hubo una sección informativa con presidentes municipales en el INAFED, aquí en la Secretaría de Gobernación, con la presencia del secretario ejecutivo de la Agenda 2030, Francisco Guzmán, que también obviamente es el jefe de la oficina de la presidencia. Esto está coordinado al más alto nivel, y ojalá que pronto en San Luis Potosí también se pueda instalar un consejo semejante. Ojalá, mi querido Adolfo, estaremos atentos. Yo te mando un abrazo grande desde San Luis Potosí. Gracias por la oportunidad de conocer del tema, y estaremos, si me lo permites, en contacto. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Adolfo. Es Adolfo Ayuso Autry, el director general de la Agenda